Hola, buenas noches. Volviendo con el segundo Circo 056. Hoy día en Casa Nueva, estamos en el bar Canopus, acá en Sacie con Abdoc Cifuentes, que nos abrió sus puertas para poder hacer este segundo evento. Y hoy tenemos el agrado de presentar a Guillermo Jarpa, historiador del cine, realizador de cine y televisión, quien nos va a hablar hoy día sobre cine chileno, específicamente sobre Raúl Ruiz. Los dejo con Guillermo, por favor un aplauso, una bienvenida. Gracias a pertenece al Circo 056, gracias a los dueños del local por esta oportunidad. Cuando me presentaron la propuesta de hablar sobre cine chileno, me encontré frente a un problema, una pregunta, mejor dicho, que era la pregunta de cuánto uno puede abarcar en una presentación. Porque hay historia finalmente, y la historia involucra, bueno, todos sabemos lo que involucra. En ese devenir de propuestas que yo traté de trazar, pensé principalmente en muestras, en casos particulares. Y el nombre de Raúl Ruiz de una u otra forma siempre vuelve como un fantasma, como un espectro, vuelve a aparecer cuando uno habla de cine chileno. Y es interesante porque precisamente quizás Raúl Ruiz, de todos los cineastas chilenos, especialmente los más consagrados, es el más distinto, o es el más subversivo, o es el más difícil de clasificar. En el reto entonces de abordar una película o un par de películas para poder hablar de cine chileno desde la perspectiva de Raúl Ruiz, emergen varias obras que son bien interesantes de analizar, pero hay una en particular que siempre me ha parecido la más interesante, que es precisamente una de las menos conocidas en términos más masivos. La película Diálogo de Exiliado es una película que Raúl Ruiz grabó el año 74 y se exhibió en el 75 en Francia con un grupo de exiliados chilenos. ¿Por qué me parece interesante esta película como objeto de análisis, como objeto de estudio? Por dos razones fundamentales. La primera, porque es la primera película de Raúl Ruiz hecha en Europa, con lo cual comienza el periodo más fértil, el periodo más productivo, el periodo también más conocido, más relevante quizás de su obra. Pero a la vez también por una hipótesis que he trabajado, o que he pensado, mejor dicho, más que trabajado, que la hipótesis de qué manera, de qué forma esta película es identitaria, es representativa de un cierto sentido, una cierta identidad latinoamericana, de un cierto modo de sentir y representar la condición latinoamericana, dentro también de un formato audiovisual que mezcla la ficción con el documental, que nunca es completamente ficción, nunca es completamente documental, y que siempre juega un poco a estos juegos de espejos, estos juegos de fantasma, a esta suerte como de apariciones enigmáticas de los sujetos dentro de esto. Raúl Ruiz es en cierta forma el cineasta de la deconstrucción del tiempo, es el cineasta de la alegoría, es el cineasta del símbolo, es el cineasta del fantasma. Esta presentación está basada en un texto que yo escribí hace un par de años, donde se me pidió que yo abordara el problema de la melancolía como forma artística en una obra específica. Y efectivamente la melancolía aparece acá, pero aparece como ironía. Y esa ironía finalmente es la que da cuenta de la situación o la condición del sujeto exiliado, específicamente también en un momento donde se le quita su condición jurídica, o sea, su condición de habitante, ciudadano de un Estado-nación, para ser devuelto a un espacio en donde tiene que comunicarse finalmente en un lugar, en un espacio, en un momento en donde ha perdido aquello que lo conduce o que conduce al ser humano en su desarrollo como sujeto, que es la identidad. Su primer largometraje europeo, en el que creemos define un momento trascendental para entender el cine latinoamericano. La hipótesis de una identidad en eterno tránsito, donde la expulsión del país y la debacle de los sueños revolucionarios son representados de una posición retórica, como si la única forma de sanar el dolor de la pérdida del lugar de origen sea a través de su representación irónica. Ironía también hay que entender en ese sentido como aquello que, esa distancia sobre lo literal, y lo que interesa es precisamente entender de qué está constituida esa distancia. Porque la ironía, en tanto sentido alterno de su significante, exhibe una capacidad poética, y que es la que a mí parece Raúl Ruiz contiene en su cine, en su imagen. Ahí es donde se exhibe el gesto poético en ese sentido.
Esa tematización, ¿qué es lo que nos quiere decir a partir de esta distancia entre el significado literal y el significado simbólico? La tematización de esta diferencia en Diálogos de Exiliados pone en escena la desazón por algo que nunca estuvo, por una revolución que, según el propio Ruiz, era más bien un simulacro. Abro comillas, esta es una frase de Raúl Ruiz. A mí toda esa fiebre me interesaba, la fiebre del proyecto revolucionario, me interesaba porque notaba lo que tenía de artificial, de teatral. Me parecía existir un simulacro de revolución, en donde cada uno interpreta el papel que cree más conveniente en función de un modelo preexistente. Esta frase es decisiva, porque de esta manera también refleja o significa el proyecto ruisiano. El proyecto de entender que finalmente los sujetos en su modo de ser, en su hábitat, por decirlo así, teatralizan gestos. ¿De qué manera entonces el cine es capaz de tomar esa teatralización que ya está dada en nuestro cotidiano y convertirla en algo poético, convertirla en algo artístico? Para Ruiz, sus exiliados, que representan el sentir latinoamericano como un sueño que nunca llegó, son la muestra retórica de la pérdida del lazo político-jurídico, o sea, la pérdida de la mitad de una nación, del sentirse chileno en este sentido. Y no solo chilenos, también sentirse chilenos revolucionarios, que devela lo que latía bajo la manera de transformar la sociedad chilena. Una cultura que no logra conciliar su identidad, una cultura cuyo fundamento no es posible representar, cuyo sueño no es posible representar. ¿Qué queda entonces cuando el sueño no puede ser representado? Lo que queda precisamente, o la opción de Rubin en este caso, es administrar una representación irónica. Guillermo, hay una pregunta. ¿Cómo se condice para ti la situación de Raúl Ruiz, exiliado en el 73, llega a Argentina, luego se radica en París? Y esta es la primera película que dices que realiza fuera de Chile. Pero ¿cómo es esa transición entre las películas que realizó ya estando en Chile y cómo está ese cambio del ser exiliado? Y además que tiene una postura política bastante comprometida también. Quizá el mejor paralelo que se puede hacer de Diálogos de Exiliados con alguna película de su filmografía chilena, por decirlo así, es precisamente, porque aborda esta situación de un sujeto que está en devenir, un sujeto que transita. Entonces, finalmente una película sobre sujetos que transitan dentro de un espacio en el cual están llamados a cumplir algo, pero finalmente se dedican todos a la farra. ¿Qué es lo mismo que pasa en Diálogo de Exiliados? Entonces, para responder esa pregunta, precisamente creo que lo que ocurre es una continuidad, una continuación de un proyecto que Ruiz ya cimentó en su película chilena, por llamarlo así. Solamente que acá encontró precisamente a los actores apropiados para hacerlo. Esa yo creo que es la diferencia. Los actores apropiados, ¿por qué? Porque son precisamente sujetos que están en tensión entre su condición de chileno y su condición de exiliado. Entonces, la identidad en tensión, precisamente creo yo, lo que aprovecha acá para poder seguir su obra. Una de las primeras interrogantes que podemos realizar a la película es ¿con quién dialoga el exiliado? Finalmente se llama Diálogo de Exiliados. El largometraje comienza con un diálogo entre un exiliado y un joven árabe que reside en Francia, que le pregunta al desterrado por el lugar de dónde proviene. Este solamente se limita a responder más lejos. ¿En español? No, castellano. ¿Chile? Chile. ¿En italiano? No. Ahí. Siciliano. ¿Vous êtes anglais? Excuse me. ¿Écossais? Chile. Irlandais? Castellano. Polonais? Chile. Vous êtes hongrois? Le tchèque? Chile. Yougoslave? Chile. Romain? No, Chile. Ah, le Vénitien. Le Mozambique? No. Chile. Chile. Correcto. El tono de la conversación señala la forma en que se desarrollarán los diálogos de los exiliados. Chile es representado como un espacio lejano, pero no geográficamente, necesariamente, sino simbólicamente.
como un lugar que solo existe como un proyecto fracasado, pero cuya sombra persigue este cuerpo desterrado. Algo así como un sublime fantasmático. Como se decía anteriormente, una de las claves interpretativas del cine de Ruiz es la intriga que proyectan sus imágenes como espacios donde la realidad y la ficción se juxtaponen, sin mediar sus límites. Diálogo de Exiliado es ejemplar en este sentido, principalmente por las condiciones de su producción y la capacidad del realizador para ensayar sobre estas mismas condiciones. Según el propio Ruiz, quizás soy más sensible que los demás cineastas chilenos en el exilio a las determinaciones creadas por las condiciones de rodaje, ya que mis filmes tienen la característica de hacer reflexiones sobre un problema político y sobre la manera en que se está rodando tal problema político. Esto me parece interesante en términos generales, porque finalmente, ¿qué es lo político en una obra de arte? Sino la forma en que se describe o se representa o se trata de simbolizar lo político. ¿Y cuál es la identidad chilena que trata de reflejar Ruiz en sus películas? ¿O cómo se hace el nexo entre personaje y realidad? Y finalmente ese nexo entre personaje y realidad es un nexo poético, es un nexo artístico. El problema político no puede sino entenderse precisamente como un problema artístico. Creo yo que entonces que la factibilidad de pensar esta distancia depende únicamente del problema de la representación. Ahí donde cualquier obra es imposible irse al medio en tanto, especialmente una obra cinematográfica, dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción, por decirlo así. Ese límite por el que camina es precisamente un límite político. ¿Qué estoy yo dispuesto a dar, a falsear, y qué estoy yo dispuesto a mostrar como verdadero? Y Guillermo, dentro de ese límite político, ¿qué significa para ti, Raúl Ruiz, tanto en el aspecto político y también artístico, como persona de nuestro siglo? ¿Qué significa realmente para ti? A mí me parece uno de los artistas más contemporáneos, ¿puedo ver? Porque precisamente el problema de la contemporaneidad en el arte es ese, es como tú develas que el arte es una mentira, dicho así, brutalmente. Y además también es un gran creador, o sea, tiene más de 100 películas a su haber. Claro, esa trayectoria también. En ese sentido, la habilidad es cómo tú construyes ese efecto. Porque básicamente después actualmente uno reconoce y sabe de que la ficción o la representación es eso, es una mentira, pero cómo tú lo trabajas, y eso me parece interesante, porque no dice que esto es mentira, lo que hace es que lo representas. Durante el tiempo que Fabián Luna vivió con los exiliados, insistía en cantarle a los niños, a los enfermos, a las niñas, a los enfermos, de modo que terminó por hacerse sin padre. Bueno, lo primero que quiero decir es una mezcla de experiencias, porque yo tengo alguna experiencia desagradable respecto a los sociólogos, especialmente a los sociólogos franceses. Yo no sé si usted conoce algunos libros, como por ejemplo La Revolución Estática o La Unidad Popular, un nuevo camino. En este libro y en algunos otros yo he hecho algunas declaraciones que han sido tergiversadas. Entonces, eso no está bien, porque por lo demás uno lo hace gratis. Lo menos que se puede pedir es que las declaraciones salgan correctas, además que uno tiene una serie de problemas personales como para estar manteniendo sociólogos. También el hecho que usted ayer en la reunión de ayer me tiró una pregunta así como para que yo hablara más de los comunistas, ¿ves? Eso es una cosa un poco chueca. Entonces, si yo quiero hablar más de ellos, no necesito que usted me haga preguntas así chuecas. Eso por una parte. Y por otra parte, que yo creo que tengo que hacer todas las preguntas que quiera, jamás va a entender a Chile, si a Chile no lo entiende nadie, jamás lo van a entender. Porque siempre hablaba de que él hacía sus películas como si no tuvieran trama, como si no tuvieran guión casi. Pero él tenía un método de guión que era bastante particular, que era improvisador, que improvisaba sobre la marcha, pero a la vez tenía un sustento, tenía una base que precisamente era una base poética, era una base metafórica, sobre la cual construía las acciones concretas de sus personajes y sus diálogos. Los momentos en que la ciudad de París se nos revela no son escasos, porque la mayoría de la película transcurre en espacios cerrados.
Gran parte, claro, sí adquiere un protagonismo en su negación. La ciudad se muestra como telón de fondo amenazador, básicamente por el modo que da cuenta, irónicamente, de la ideología del progreso. Esta se revela a través de edificios en construcción y modernas carreteras. Los exiliados se comportan ambiguamente frente a esto. En una escena comentan la eficacia de la circulación en una carretera de los autos, incluso mencionando que en Chile, abro comillas, esto es un personaje de la película, en Chile iba a pasar una cosa así, ¿te acordáis? Posteriormente, ya al final de la película, en una de las escenas más hilarantes y a la vez trágicas de la película, un grupo de exiliados observa a través del vidrio de un piso alto de un edificio a otro edificio en construcción. Esos son los extranjeros. Esta distribución extranjera la que ha producido Estado. Tremendamente. Pero yo levanto mi copa para agradecerles esta enorme acogida que ustedes me han dado y, sin ser yo de izquierda, tratarme así, abrirme los brazos de esta manera. Yo he venido a traer un mensaje de la Junta chilena, pero voy a llevar al mundo un mensaje de paz y de amor de los exilados aquí en Francia. Lindo que tenía París, no hay caso. Ni siquiera tenemos que ver por la torre. Esa escena creo yo interesante por una serie de razones. El hecho de que se encuentren gritando frente a un vidrio, todos dándole la espalda a la cámara, nuevamente pone en tensión la comunicación, la condición comunicante de los exiliados. ¿A quiénes se están dirigiendo en esa perorata? ¿A quiénes se están dirigiendo en ese discurso? Una primera respuesta diría que están interpelando la ideología del progreso modernizador, aquel que esperaban que pudiera ocurrir en Chile y no ocurrió. Pero por otro lado, el tono de la acusación dista mucho de ser solamente reflexiva. El modo en que está filmada la escena establece un punto de vista burlesco sobre el discurso del personaje. Con una sutileza retórica, Ruiz posiciona a estos sujetos en un limbo simbólico. Al imposibilitar o establecer diálogo, también con este... Bueno, en sí la película también, su restauración de audio se nota que es deplorable, una película que fue grabada en condiciones pobres. Al imposibilitarlo de establecer diálogo, los revela como individuos alienados, atrapados en un tiempo del progreso que ya no les pertenece. Y a la vez también criticando esta aspiración del progreso. Finalmente, la pregunta, ¿con quién dialogan los exiliados? Ellos están dialogando con el tiempo que perdieron. Y con eso cierra un poco también el análisis con respecto a la condición melancólica de los sujetos en esta película, que a la vez también es la condición melancólica de ese sujeto latinoamericano que pierde un pasado, que soñó en un presente, cuyo futuro finalmente nunca llegó. ¿Y por qué me parece representativa la película en ese sentido? Porque precisamente creo que es ese problema formal, de contenido, que da cuenta de la condición contemporánea de ser latinoamericano. Dentro de ser un contemporáneo en Latinoamérica, hablando de tecnología, hay una frase que no puedo dejar pasar. A Chile no lo entiende nadie. Nosotros ahora actualmente entendemos Chile, o cómo nos situamos nosotros en este Chile y en todos los cambios globales que estamos viviendo. ¿Cómo se refleja a través de lo que ya dijo Ruiz hace muchos años atrás, ahora, en el 2015? Yo creo que el propósito de querer entender Chile ya es un paso, es un gran paso. Y bueno, la obra de Ruiz es bastante, casi infinita, si uno lo tuviera en términos poéticos. Yo no sé qué pensaría Ruiz, por ejemplo, del Chile actual, pero de todas formas estoy seguro de que tendría muchísimo material para seguir construyendo esta obra. Y lo que intenta hacer, y creo yo que ese es su propósito, es develar los mecanismos de dominación de la representación cinematográfica. Quería hacer una pregunta como una reflexión, que es
en Chile lo que nos imponen estos cambios que, digamos, el año 74 de ser, nos imponen los cambios o los que nosotros, o los que asumimos estos cambios. ¿Cuál de los dos es Chile? ¿Me explico? O sea, es la gente que tiene, los que tenemos que sucumbir frente a todas estas cosas que nos pasan, como las construcciones, que iba a ir o todo lo que, digamos, nos pasan los cambios que uno ve en la calle. ¿Es Chile el que impone estos cambios o nosotros los que lo asumimos? Eso no es un... Porque la política va y viene en todo aspecto, ya lo hemos visto en todas sus polaridades, pero a la larga somos los mismos que tenemos que asumirlo. Claro, como complemento a esa reflexión, creo que habría que partir por definir quién es Chile. Claro. Y lo que ocurre en Chile, creo, es que finalmente Chile es un país muy institucional. Es un país donde el código es importante, donde la letra es importante, donde lo que está legalmente establecido como legal o como ahí, quizás ahí reside la identidad de Chile. Precisamente reside en la palabra, reside en el código. Entonces, cuando uno habla de Chile, precisamente parece que estuviera hablando como de esta suerte como de espacio, de dominación, de esta mano invisible, y ahí precisamente lo que queda es de qué forma uno se enfrenta a un invisible, se enfrenta como este Chile que va avanzando y pareciera ser que va arrasando, y lo único que queda son gestos. Es una perspectiva pesimista, o sea, cada uno puede tener la perspectiva que quiera, pero frente a esa perspectiva pesimista creo que lo más interesante es precisamente ese arte que no es ingenuo, que sabe la condición en la cual estamos involucrados y que intenta reírse de eso o burlarse de eso, ya sea a partir del recuerdo, ya sea a partir de la ironía, ya sea a partir de, etc. Las estrategias que se utilizan creo que son lo importante, porque ahí reside la capacidad creativa. En ese sentido, entonces, el arte chileno tendría como la misión de velar estos mecanismos desde la perspectiva política, dentro de esta perspectiva política, que obviamente ahí las opciones son variables. Pero yo lo vería así. Aprovechando el mismo contexto, ¿tú cómo ves la evolución del cine chileno a través de este mismo contexto? Cambios políticos, culturales, tecnológicos, globales, y cómo nos situamos ahora en esta época. A ver, en ese sentido, breve cronología. El cine chileno tuvo quizás su auge político más importante durante los años del 70-73. Con películas tales como El Chacal de Nahuel Toro, o del 65 en adelante, el 73, Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso y mi amor, etc., donde precisamente los cineastas chilenos, a contrapelo de Ruiz, tenían esta misión de querer ser un poco como transformadores o revolucionarios. Luego viene todo este periodo oscuro, y en los 90 empieza a emerger una nueva oleada también, con las películas, por ejemplo, de Justiniano, Calogumenta, Silvio Cagliasi, que también había hecho algunos trabajos, hablando de Uber, Taxi para Tres, etc. Y luego con la llegada digital yo creo que la cuestión ya explota. Y en este sentido creo que el cine chileno actual es bastante diverso, más diverso que nunca, pero a la vez siento que está un poco condicionado por las mismas opresiones en las cuales siempre el cine ha estado oprimido. Quizás ahora hay muchas más películas, se pueden hacer muchas más películas, pero los circuitos de exhibición siguen siendo escasos, o hay que buscarlos bien. La llegada al público sigue siendo frágil. La educación con respecto al cine, la educación del espectador frente al cine también todavía sigue siendo una cuestión muy en construcción. Entonces se hace mucho, la paradoja que se hace mucho cine chileno, pero se ve poco cine chileno. Y es la cuestión que de cierta manera acompaña un poco la historia de Chile desde hace mucho tiempo. Pero ahora es más grave porque precisamente ahora sí que hay muchas películas, hay mucha tendencia, hay muchos intereses, hay muchas articulaciones, pero pareciera ser que todavía este obstáculo que no se logra como penetrar con una identidad. Entonces ahí vuelve el problema de la identidad, que es básicamente desde dónde, a quién le estamos hablando. Y en el cine, creo yo que es uno de los problemas fundamentales, más que en el teatro, más que en la música. Incluso, aunque haya menos espectadores en el teatro. Creo que el cine en ese sentido pareciera ser que tiene una suerte como de deuda con su espectador, si pudiera decirse así. Yo lo veo como síntoma. El síntoma de que precisamente hay una alta cantidad de películas que se hacen con una baja capacidad de espectadores. ¿Cuál es esa distancia? ¿Qué es lo que representa? Ahí las hipótesis son múltiples. Quizás el cine chileno no está hablando de los problemas que aquejan al ciudadano chileno. Yo creo que no.
Yo creo que hay suficiente cine chileno que aborda esos problemas. Quizás un problema de forma, quizás el cine es demasiado, todavía este cine es demasiado inescrutable, demasiado difícil, no lo sé. Está el tema de los circuitos, quizás esa es la hipótesis más evidente. Los circuitos son reducidos. No hay siempre hay una búsqueda de una industria en torno al cine en Chile. En realidad, también esa cuestión es compleja y es complicada. ¿Una industria para quién? Si en realidad sostener una industria con la cantidad de espectadores que hay actualmente no es posible. ¿Cuál es la acción que se debe tomar? Creo yo, y esta es mi opinión personal, es una cuestión de educación artística. Es cómo aborda el problema del público, cómo aborda el problema de la realización desde la manera en que tú, por decirlo así, de manera muy pedagógica, enseña a entender el cine. Porque la riqueza finalmente del cine chileno reside en las múltiples capas, creo yo, donde se destila el sentido. Y esos son los libros que la gente no vio. Una pregunta en este contexto. En Chile hay alto consumo de cine masivo, cine industrial, cine americano. ¿Por qué, si se busca crear una industria nacional de cine, no apuntar a ese tipo de productos? No con tanto contenido probablemente, a lo mejor es algo más comercial. Bueno, ahí tienes el éxito de Kramer, por ejemplo. Ahí tienes el éxito incluso de películas que pueden reflejar ciertos sentires identitarios, como El Territorio Sentimental o Sexo con Amor, que cada una cuando se estrenó fueron las películas con mayor público. Después creo que la película de Kramer superó a ambas. Pero actualmente la película de Kramer, no sé cuál es la otra, una de las dos con la que llevó más espectadores, película china que llevó más espectadores al cine. Una buena pregunta. Primero creo yo que hay que entenderla del siguiente punto. Las películas chilenas más exitosas en términos de público desde el 90 en adelante son películas que de una u otra forma están basadas en formatos previos. El Territorio Sentimental estaba basado en un programa de radio. Sexo con Amor no tenía un referente anterior, pero sí tenía un estilo que era muy similar y que incluso fue base para todas estas series como Infieles, como series televisivas de trasnoche. Kramer es un personaje cómico que todo el mundo lo conoce. Bien interesante en ese sentido, que pareciera ser que la televisión marca la pauta de aquello que debería ser masivo en el cine. Y creo yo que finalmente porque el espectador chileno está acostumbrado a una retórica de la televisión. El tema es el siguiente: ¿cómo uno puede hacer una película entonces, como Kramer, que lleve esa cantidad de público, que tenga ese acercamiento con el público, pero que a la vez no esté diciendo algo más? Ahí hay una visión interesante de trabajar, de pensar. Porque por un lado, tienen a los cineastas chilenos que hacen películas para festivales, y que está bien, está súper bien, y que es un formato, es un lenguaje muy particular. Y que es bueno que eso suceda, porque eso permite también que el cine chileno tenga más inversionistas y tenga mayor impacto a nivel internacional. Pero por otro lado, en Chile no tienen público. Hay películas masivas que se hacen en Chile, que son vilipendiadas porque no aportan ese plus que debería aportar el arte, pero a la vez llevan público. O sea, ahí hay una tensión que, si yo lo pensara así, debería ser como de implicación de ambas cosas. Pero, ¿cuál es esa película? ¿Cuál es ese actor? Parece que hay un problema en el artista chileno. Si se puede extrapolar a otras cosas, a otras disciplinas, no lo sé. Pero en el cine ese es un tema, y quizás el tema presente ahora. El tema de cuáles son las políticas públicas que deberían entonces fomentar un cine que a la vez sea masivo, pero a la vez también, no sé, gane un Oscar, por poner un término, o gane un Oso Plata en Berlín. A mí me llama mucho la atención el efecto que pasa en Argentina. En Argentina copian todo. O sea, hacen las mismas películas que Gringolandia, pero con actores nacionales y con un poco de identidad propia muy fuerte. Argentina, Brasil y México son las tres grandes industrias del cine latinoamericano. Después ya vendría como España, hispanoamericana en ese caso. Claro, porque hay una industria. Hay una industria que viene desde los años 20, de los años 30, porque hubo políticas públicas, porque además hay una población. Es una industria que puede sostenerse internamente. Chile es una industria pequeña. ¿Cuántos somos ahora? 18 millones, 20 millones, no sé. El censo no funcionó muy bien. Hay dudas todavía, claro. Pero sigue siendo un mercado pequeño. Y un mercado donde también sus opciones artísticas están muy dispersas. Hay poca, en ese sentido, hay poca articulación también, hay poca colaboración.
quizá una mayor colaboración entre los que hacen arte en Chile podría ser también un camino. Y eso que se me parece prácticamente más interesante. Entonces, según yo entiendo de tus palabras, en el fondo, para fomentar la retórica de la televisión, del cine, habría que ir por el eslabón de la televisión. Es que por decirlo así, hay un lenguaje televisivo que pega mucho en el público chileno. Por eso mismo habría que fomentar la televisión, una mejor televisión para llegar al Claro. cine posterior. Mi hipótesis de por qué pasa eso es porque precisamente en la dictadura la televisión fue el medio, se instaló fuertemente en Chile, como el medio a través del cual todos los chilenos conocían el mundo, es así, sencillo. ¿Ya? Y eso quedó finalmente. Entonces, claro, en ese sentido interesante, ¿qué hay en la televisión que llama tanto la atención? Hay una frescura, hay un humor, quizá hay que ver cuáles son los formatos televisivos más exitosos últimamente. Pensemos quizá en Masterchef, que no es ficción, que no es película, que no es serie, pero pensemos qué es lo que tiene Masterchef que es tan interesante. Tiene básicamente, la gran gracia de ese reality es que tenía una serie de personajes atractivos. El casting de Masterchef es lo que hizo Masterchef, no el formato. Que es lo que pasa, por ejemplo, con TVN y sus programas funcionan. Canal se elige muy bien a sus personajes y los trata como tales, como personajes. Entonces aquí se debe el triunfo de la teleserie turca. ¿Qué cosa más bizarra que eso? No lo explico. Mi hipótesis es que las teleseries turcas apelan a un sentido melodramático que todavía es muy fuerte en Chile. Que perdieron las teleseries chilenas. Cuando vino toda la avance de las teleseries nocturnas en Chile, perdieron como ese calor que tienen las teleseries de Sabatini, por ejemplo. Lo que hace las teleseries turcas no tienen ese calor, pero tienen algo que quizás es mucho más fundamental e importante. Tienen un sentido de melodrama y una composición de relaciones sociales fomentada y fundamentada del machismo y el patriarcado que todavía pega mucho acá, especialmente en el segmento que ve teleseries de esa hora. ¿Ya? Por eso funciona, y no porque sea técnicamente interesante, no porque las actuaciones sean buenas, porque se identifican con un sentido. Y claro, uno dice tan lejano, pero sí, en ese sentido, entonces hay similitudes que son globales. Ahí nos vamos a otra discusión que tiene que ver con la globalización de los contenidos, con eso que dice, yo creo que ya... Entonces, para que la gente enganche, digamos, no se necesitan grandes recursos, sino que buenas ideas, buenos personajes. Yo pensaría, sí. Yo creo que el tema de los personajes es fundamental en ese sentido. Puede ser, en mi apreciación del cine chileno, y quiero que tú me digas qué opináis, es que puede ser que el grueso de los directores están más preocupados por mostrarse extremadamente artísticos y ser super cool, y mostrar una visión súper, se llama indie, una cosa muy estúpida, con la falta de identidad, porque el canal se cae en eso, en demostrar esta fotografía que hace Raúl Ruiz con actores que no son actores, pero esas frases muy chilenas, el tipo explicándose la botella de vino, son gestos muy bien hechos por tipos que ni siquiera son profesionales. Entonces, es posible que se perdió un poco, ese fue el libro que se perdió, que se terminó con Peñano, con algunos cineastas que podríamos salvar a algunos, pero hay una pérdida del arte, porque finalmente no están representando nada concreto, más que tratar de hacer algo súper cool. Puede ser, ¿no? Dicho así, habría una sobreutilización de los recursos cinematográficos, de los personajes, de las acciones, de las tomas de cámara. Porque ¿qué ocurre? Como el mercado chileno es tan pequeño, finalmente los que viven y sobreviven haciendo cine en Chile son aquellos que pueden presentar sus películas a los circuitos internacionales de festivales. Porque así obtienen más recursos para seguir haciendo las películas. Porque además las películas independientes de festivales son películas baratas, comparativamente hablando, como una película que podría llevar 2 millones de personas al cine en caso chileno. Claro, llevan 50, 20, más exitosas. El club de Pablo Reguín, no tengo la estadística, estaría mintiendo si digo algo, pero no debería andar por ahí por el 50 mismo. También incluso. Esta película, ¿cómo se llama? Fuerzas Especiales, que también está basada en personajes que venían de la televisión, llevó más o menos como 300.000 por ahí, 50. Y eso ya es. No recuperaste la plata, pero por lo menos tenías la cantidad de sostén, el colchón para poder seguir haciendo cine de esa misma índole, finalmente. Un cine basado en personajes de televisión.
Entonces, claro, como la industria es tan pequeña, lo que te queda a ti es exportar tus películas, y como tus películas no son competitivas en términos formales para que puedan competir con una de Hollywood, ¿qué es lo que hace? Apunta al circuito de festivales independientes, apunta desde Sundance a Locarno, a Venecia, Berlín, o sea, los mejores dateados, los mejores contactados pueden apuntar a Berlín, como La Reina. Es un cineasta bien interesante igual, dentro de cómo está, quizás es como actualmente saber que mejor puede combinar como todos estos elementos que estamos conversando. Pero yo creo que tiene que ver porque la industria es pequeña, no te queda otra que vestirte de las ropas indio o sobreestetizarte para poder mantener una carrera más o menos constante. El ciclo de la falta de identidad de la industria. O en ese sentido hacer un complemento, tratas de hacer un cine chileno, pero para públicos especializados críticos extranjeros. Porque no hay nada que le guste más a los críticos extranjeros. Siempre es como moda, hace un parlamento de la moda del cine rumano, por ejemplo, que fue muy bien en festivales, el cine iraní también, en un momento surgió, el cine iraní igual era bien interesante en ese sentido. Y el cine chileno está un poco de moda en los circuitos, en Sundance se está yendo muy bien los cineastas, el Observatorio de Berlín, de Larraín, la Alicia Cherson que le va generalmente muy bien también afuera. Es que es como un poco lo que queda. Entonces, ¿cuál es el problema de identidad? Porque acabas de decir de que el cine chileno funciona mejor afuera que acá. Ese es el tipo de cine chileno. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia en el público o la identidad? O sea, si bien hablamos de que lo que fomenta es este personaje, que es el que ya es conocido, que es más popular en cierto sentido, o lo mismo que decía respecto a que no eran actores, sino que representaban una identidad nacional. ¿Y cuál es la identidad nacional ahora? ¿Por qué no se valora el cine? Construir personajes. Es que hay mucha hipótesis. No quiere decir que también hay una hipótesis de clase. Que la mayoría de los cineastas que hacen cine son cineastas que no conocen gente, por decirlo de esa forma. Si tuvieras el poder de realizar algún cambio, basándonos en el contexto del cine, ¿qué harías para potenciar un cambio de identidad cultural, en realidad que potencie el cine chileno? ¿O qué es lo que nos hace falta como identidad para poder apreciar la realización cineasta en Chile? Primero, políticas públicas para el financiamiento de cine que apunte al espectador chileno, por decirlo de esa forma. O sea, por un lado tienen políticas de exhibición y de envío de películas a festivales, pero también una política pública que permita financiar un cine con altos recursos, pero que esté centrado más en el mercado interno. Y eso, creo yo, complementado con una política pública que promueva la circulación de películas a nivel latinoamericano. ¿Cuál es el mensaje que nos deja para apreciar la obra de Raúl Ruiz? ¿Y cuál es el mensaje que él nos deja a través de la historia? ¿Y cuál es el mensaje que tú nos dejas acompañado de esa experiencia de historia de este gran artista chileno para seguir mejorando en el arte y en el quehacer cultural nacional? Yo creo que la elección de Raúl Ruiz se subentiende un poco la conversación que se dio posterior incluso a la presentación. ¿Quiénes son los personajes que quieres representar? Independiente de cuál es tu problema artístico o conceptual, ¿cuál es el cariño que le tienes a tu personaje y cómo quieres también mostrarlo? Muéstralo como son, muéstralo auténtico, muéstralo como en su desorden, en su tragedia, pero también en su alegría. Si finalmente los personajes de Ruiz son, realmente los que están basados en personajes chilenos, es muy interesante. Son personajes tan trágicos como cómicos, y tan cómicos como trágicos. Y esa es la lección, no sé si es la lección de Ruiz, es como una lección personal que uno podría tener. Y a partir de eso, siento que la única elección que queda es
empatía. Un sujeto empático es capaz de representar sujetos o personajes que sean capaces de empatizar con nosotros. Y a esos niveles personales, como un nivel así de detalle, casi moral, de hecho. Si tuviera que reducirlo a eso, yo lo vería así. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por estar en el segundo círculo. Continuando con el Circo 056, ahora vamos a presentar a dos músicos que se están reencontrando después de 15 años, que están retomando la amistad. Iván Silva, Eduardo Grela. Por favor, un aplauso de bienvenida. En vez de introducirme yo en su carrera, que es bastante extensa, de hecho ambos están trabajando en proyectos individuales, pero prefiero que ellos se presenten y nos cuenten un poco su historia de qué están haciendo ahora, cómo se conocieron y qué pasó en esos 15 años. Por favor, Eduardo. Buenas noches a todos, soy Eduardo Aguela, Edu, más conocido así. Bueno, esta noche es especial para mí, al menos, ya que hace 15 años que no toco con Novita. Y con Novita nos conocimos en la misma cuadra, vivimos toda la vida. Él me conoció desde que yo tenía prácticamente 2 años, algo así. Venía como un pendejo que iba corriendo detrás de una pelota, pero el Novita tenía esa cualidad genial, encuentro yo, de no ver la edad que te separa, porque cuando uno tiene 10 años y uno mira al tipo que toca la guitarra, que tiene 15, 16, como que no te pescan, pero el Novita me mostraba música, me hablaba y para mí era como, wow, por fin estoy conociendo algo de verdad, más allá de mocedad y lo que uno escucha a la mamá. Entonces fue como mi primera punta de un iceberg que nunca más iba a parar de ahí en adelante, después de que tocáramos juntos en la banda Oscar, por 5 años hicimos grandes canciones, teníamos una química realmente formidable, pero también de corazón a corazón, digamos, como que cuajaban muy bien como Lennon McCartney, ¿no? Y la vida nos separó porque yo era más viejo que él, y pasaron cosas como típicas de la edad, no sé qué, peleas absurdas del rock and roll, no sé qué, y yo seguí mi vida con Los Gatos Negros, 10 años con esa maravillosa banda, el Mateo, que está en parte del fondo. Nosotros en Los Gatos hacíamos rock and roll así bien parado y dejábamos todo en el escenario, y era una banda bien blues, rock and roll y todo de ese estilo. Y luego de eso terminamos nuestro ciclo con Los Gatos Negros para hacer algo un poquito más pop, más folk, más rock también, que se llama Rock y los Caminantes, donde tengo la posibilidad de tocar junto a Johan Bastén, que está bajista allá, y también junto a mi hermano, toda mi amiga Cristian Costa, que es batero que está allá. En este minuto estamos grabando nuestro segundo álbum y a modo personal creo que es lo mejor que hemos hecho durante Roque, pero yo al menos en mi vida, son las mejores canciones que he hecho porque me llegó una parte importante de mi vida, ya que fui papá y como que cambié varias cosas, hábitos de mi vida. Y tomé un giro totalmente radical y eso me ha hecho mirar la vida con una luz muy diferente. La verdad es que el disco lo estoy esperando con ansias terminarlo, pero también un poco, no sé, me pasa una cuestión extraña, le digo a los muchachos, no lo quiero terminar, quiero que las sesiones no acaben nunca porque cada una son realmente, la disfruto antes, como que los discos suelen ser un parto y este ha sido todo lo contrario, ha sido como magia tras magia tras magia y siempre pasa algo nuevo. Y estoy feliz con lo que estamos haciendo y hoy estoy disfrutando algo muy distinto, que es simplemente reencontrarme con un hermano, como les dije, fue mi vecino toda mi vida, pero también fue para mí, siempre lo he dicho en todas las veces que me han preguntado, fue como mi padre putativo de la música. Si no es por él, yo no sería músico. Y nada, si hay alguien que me dio un poco de amor propio, que me entregó a abrir los ojos del amor propio, fue Iván, así que se los presento, Iván. Gracias. Tus palabras te agradezco. Me emocionan de verdad.
Pasaron muchos años, pasó harta agua de estos puentes. En algún momento yo pensé que no íbamos a tocar nunca más. Ahí estamos. Así que igual es un momento especial para nosotros dos. Bueno, yo soy Iván Silva, me dicen Novita. Como lo dije antes, no sé por qué Novita. No es que yo sea conocido ese nombre, no soy conocido en ningún lugar, salvo por mi familia, pero me dicen Novita, Iván Novita Silva. Y he tocado en hartas bandas, he tocado en hartos lados. Y no quiero hablar de mi recorrido musical, pero encuentro que me gustó más lo que dijo él. Creo que venimos para lo esencial, que es hablar de música. Así que no quiero dar más, así como en mi vida. He sacado hartos discos, he tocado con harta gente. Pero tocar en este momento va a ser súper especial y yo estoy un poco sensible porque estoy pasando por un periodo un poco oscuro. Voy a tratar dando todo y eso, así que gracias a la gente. Esta canción se llama Primera Real, que hicimos juntos hace como 15 años. Quiero volver y estar ahí, tratar de armar un final feliz, salir a dar vueltas por ahí y extinguir lo que fue de ti, lo que fue de mí. Amanecer en un jardín, recorrer la estación, olvidar y repartir y tocar esa vieja canción, esa vieja canción. Tuve que aguantar la oscuridad, tuve que correr, tendré que apagar la necesidad y entender. Solo escúchame una vez, creo que sabes, ya no me voy, me quedaré. Quiero volver y repetir lo que es anclar un lugar aquí. Hoy no funciona y es así. Recordar dónde nací, dónde nací. Amanecer y sonreír, devolver la ilusión, recordar cómo partir, no esconder dónde nací, dónde nací. Tuve que aguantar la oscuridad, tuve que correr, tendré que apagar la necesidad y entender. Solo escúchame
Oye, volviendo un poco a lo que es este reencuentro y esta canción que hicieron juntos, ¿cuál fue el contexto de esta canción? ¿Cómo la generaron? ¿En qué contexto de su etapa musical estaban cuando generaron esta canción? Mira, él era el vocalista del grupo, compositor, y un día me pidió un cassette de las cosas que yo había grabado. No lo voy a creer. Y dije, ¿yo hago algo bueno? Déjame cachar. No perdemos nada. Y volvió al día siguiente y me dijo, por aquí va la canción. Vamos, trabajo y sale esta canción. Si no es por él, ni siquiera estaríamos cantando esta canción. No es que le dé todo el crédito, también algo hice al respecto. Creo que él es principalmente el compositor. Yo la maquillé harto, pero no tanto. La canción en sí es un esqueleto. Los dos le dimos forma o un carácter. Eso fue lo bonito. Lo penca para mí era que después de las tocatas a todo el mundo le gustaba esa. Y me sentía muy frustrado porque casi no le gustaba nada. Son cosas que pasan en la música. ¿Cuál fue su primera tocata junto? ¿Cuál fue la primera vez que tocaron frente público? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Yo? Ah, tú. No, bueno, sí. No. Local. Es que no puede ser, pobre algo, no lo sé. Tú en tu colegio tocaste, yo toqué en el Liceo 11. Yo en mi vida. Tocamos el Pueblito Amigo, Tocamos en un festival, tocamos en la Blondie, no me acuerdo el orden. ¡Oh, la Blondie, verdad! Eso fue una anécdota impresionante. La primera vez que tocábamos la banda, nos tocó justo la Blondie, no sé si han ido a la Blondie, pero la Blondie es re grande y había, no sé, 800 personas. Y me acuerdo que fue la primera vez en mi vida que realmente sentí pánico y sentía como los músculos de verdad se contraían y no paraba de tiritar. Y yo decía, pero relájate, güey. Y sentía así todas mis patas, no podía parar. Se fue control. Y me miraba y se fue, bueno. Pero ¿y esa la dejas como la mejor o la peor experiencia? La mejor, porque romper la virginidad completamente. De ahí nunca más sentí esa contracción muscular que sentí totalmente. ¿Y juntos han tenido alguna experiencia mala? Mala en el sentido de tocando o alguna experiencia que no le haya gustado tocando. Sí, porque antiguo, bueno, a esa edad uno tomaba como loco, entonces de repente a uno se le pasaban los tragos, se le pasaban varios tragos y uno tocaba realmente mal y uno al otro le decía, oye, con ese jugo. La típica reacción que uno tiene la muletilla de decir, sí, es rock and roll y es rock and roll y no es rock and roll, bueno, es una basura. Estaba uno semi borracho encima del escenario y una falta de respeto para la gente que lo iba a ver. Y yo cuando veo un borracho tocando, me doy la media vuelta y me voy. Entonces eso sí, por supuesto que la película. ¿Y para ti, Sí, recuerdo esas veces, pero también quiero ser justo. Porque cambian las posturas con los años, porque uno va creciendo y en realidad yo me enojaba mucho con él porque era joven y llegaba pasado de copa y lo encontraba súper poco profesional. De años después estaba yo en las mismas condiciones porque estaba triste, porque me habían pateado por algo y en realidad no lo condeno, así que te pido disculpas por haber sido así contigo. Me acuerdo que él se molestaba mucho porque decía, él es como mi viejo. Y en realidad yo pensando en que es estable tener en la banda un papá. Yo no tocaría con mi viejo ni cagando. Yo lo amo, pero no tocaría ni cagando. Esta canción se llama Los años que he vivido, que es una canción, lo nuevo del disco que estamos haciendo con Roque y los Caminantes, y la primera vez que la tocó en mi vida. Así que disfrútenla mucho y ahí me dicen qué les parece. No. Guarda mi corazón
me lograron renacer. Los años que he vivido no han pasado en vano, jamás culpé al destino, solo tuve que encontrarlos. Amigos se han perdido, otros pude conservarlos, quedando en el camino solo aquellos que cruzaron. Promesas entre fierros, oxidándose, perdidas en el suelo, pero nunca cumpliré los años que he vivido. No han pasado en vano, jamás culpé al destino, solo tuve que enfrentarlos. Amores se han perdido, otros pude conservarlos, quedándose conmigo solo aquellos que confiaron. La decisión final entre la espada y la pared, tendré que aguantar las sanguijuelas en la piel. Los años que he perdido, los años que han pasado. Los años que he vivido, los años que han pasado. Este reencuentro después de 15 años y ya los dos trabajando en proyectos independientes, ¿ya? ¿Cómo es ese reencuentro, encontrarse y seguir su camino por sus proyectos independientes? O sea, están ambos terminando de grabar discos o generando discos nuevos. ¿Y cómo es ese compañerismo entre colegas profesionales que se reencuentran y que además potencian sus caminos como músicos? Mira, nunca dejé de estar pendiente de lo que estuviera haciendo Iván, nunca. A pesar de que sí, cuando supe algunas veces que estaba ahí como en el limbo de sus proyectos, siempre me preocupé de sus cosas. O sea, nunca lo dejé de lado, ni aunque estuviéramos enojados, siempre estaba preocupado de que estuviera adelante. O sea, siempre preguntaba por otros, por terceros, por él. Así, bueno, no te la serie, igual. Y cuando sacamos el primer disco con Rocky y los Caminantes, se lo pasé porque quería saber lo que opinaban. Así que básicamente esa opinión a mí me marcaba mucho porque él siente la música, oye la música con los mismos oídos que yo, por lo tanto quería saber qué opinaba por algo realmente trascendental para mí, aunque te parezca increíble. Y me dio un mamotreto bien largo. Me gusta mucho escribir. Sí. No estoy bromeando. Me dio una buena y amplia crítica súper dedicada que la guardo conmigo. Y nada, realmente siempre preocupado del otro y en este caso con Rocky y los Caminantes me ha tirado para adelante, me ha reforzado mis convicciones y creo que primero es que hago un disco que creo que entendí bien, te gusta. Porque no sé si así era el caso con los otros. Así es. Yo tampoco te perdí la pista, había escuchado los discos de los Gatos Negros. Los Gatos Locos, iba a decir que era una banda española que yo escuchaba cuando era muy joven. De Rockabilly. Los Gatos Negros. Nunca le perdí la pista y eso significa que hay una especie de lazo todavía. Tú puedes estar enojado con alguien, pero te persigue igual.
hay una forma de seguir que poder como preguntarte qué estará pasando con este personaje, por el que yo terminé odiando, porque yo también era un tipo demasiado visceral. Y nada, pues estamos acá y creo que estamos fluyendo, está saliendo simpático, me siento bien contigo al lado. Y también me siento bien conversando contigo, eso es importante. Antes se notaba demasiado la diferencia de edad, yo soy un poquito mayor que él, creo que no se nota, pero lo quiero aclarar, la cámara quizá no esté captando eso, pero soy un poquito mayor que él, entonces esa diferencia era muy notoria cuando éramos muy chicos y ahora ya no se nota, porque él es un padre, yo tengo un perro, pero se lo llevo a mi exnovia, y él es padre, entonces es maravilloso, podemos conversar de maternidad. Yo ya sé que tú estás con Roque Los Caminantes, pero Iván, también, ¿cuál es tu proyecto actual? Los Profesionales, una banda de power pop, súper al callo. Creo que la propuesta de nosotros era súper valiente. Abajo, con Ángelo, creo que conversábamos, mencionó los prisioneros. Queríamos ser los prisioneros de la actualidad. Queríamos hablar de los temas que existen, la realidad misma. Yo hace 3 años también, al mismo tiempo, todos los meses nos tenemos que buscar una fuente de ingreso más, digamos, más estable, más continua. Y yo hago talleres en escuela con niños vulnerables en Peñalolén, hace ya 3 años. Y eso me hizo que escribiera muchas de las letras que yo escribí ahí están basadas un poco en historias reales. Y eso, vivir la realidad, es también lo que hablábamos con él sobre el cine, la autenticidad que si no, no tiene ningún valor, creo yo. Es súper extremo lo que estoy diciendo, pero creo que cualquier obra artística no tiene ningún valor si no tiene autenticidad. Y los profesionales, pero a dar el aviso, se puede descargar gratis el disco por Portal Disc. Los Profesionales, ¿eh? Gran banda, Felipe Quiroz en la batería, ex Casanova, Fruto Prohibido también, y Juan Ocerecea, grandes amigos los dos. Un abrazo, así que ese es el proyecto en este minuto. Bueno, los vamos a estar también promocionando a ambos en 056.cl. Esa es la página del proyecto, 056.cl, y ahí va a estar todo el trabajo de Eduardo Agrela, Los Caminantes e Iván Silva. De los que quiero, no tengo casa, yo vivo solo, no tengo sueños, y mi guitarra será mi almohada, solo no duermo. Esperaré sentado pasando el invierno. Esperaré sentado pasando el invierno. No tengo plata, miro del fondo, no tengo miedo. Lejos del muelle no veo al sol, tampoco a la gente. No corre el viento, la luz del día no aparece. Esperaré sentado pasando el invierno. Esperaré sentado pasando el invierno. Ay no, ¿qué tal? Sí. No tienen gracia y mi chaqueta está tan rota que ya
mano me abraza. No busco a nadie que se apene con mi mirada. No tengo tiempo para oír mis viejas historias. No tengo excusas ni respondo tontas preguntas. No caben dudas que las cosas siempre se acaban. La nostalgia me deprime al recordarla. No tengo tiempo para contar mis viejas historias. No tengo tiempo para oír mis viejas historias. No tengo tiempo para contar mis viejas historias. Oye, Eduardo, cambiando un poco de faceta, ¿qué significa Chambalá Discos? Chambalá Discos es una forma de autoproducir las cosas, el trabajo que yo hago para con mi gente, o sea, yo como productor y como compositor y como músico, a través de Chambalá puedo desarrollar toda mi faceta de todos los niveles. En el fondo es como mi sello que desarrolla a otros músicos, mi propia banda y a todo lo que a mí me interesa apoyar o desarrollar artísticamente. No hay lucas, no hay una oficina, pero soy yo a puerta abierta. Pero también está el punto de lo que es boletear y toda la parte legal. Hay que hacerlo obligatoriamente y a través de Chambalá Discos. Una triquiñuela. Así es, sí, son boletas falsas. Ideológicamente falso. Sí. Pero Chambalá es un lugar dentro de la tierra, porque la tierra es buena, donde la tierra, al igual que es el polo opuesto a Carta, y Chambalá es un lugar místico puro donde se crea solo lo celestial, por eso lo puse Chambalá. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción con Chambalá Discos? No tienes que tocarle la puerta a nadie. Hoy en día tú puedes hacerlo todo a través de portátiles, de todo, y hoy en día en un computador ya no tenés que estar arrodillándote ni tenés que estar haciendo unas falsas actuaciones al frente de una persona diciéndole, mira, qué increíble eres tú y todo eso lo que tuvo que vivir alguna vez, y realmente es horrible tener que perder la dignidad para poder conseguir algo. Creo que ahí hay un asunto bien oscuro como realizador, ya como sacando la parte músico, sino que ya como para que la música de un disco se pueda desarrollar, tiene el otro paso, que es mostrárselo a ustedes, y ese paso alguien lo tiene que mostrar, plasmar, dar una plataforma. Y antiguamente, de algo que no existía, que no existía internet, digamos, o sea, estaba en pañales, era así, digamos, había que pedir rogativa a la gente que oiga los discos, y como desgraciadamente aquí hay una crítica bien fuerte, el amiguismo aquí en Santiago al menos reina harto. Entonces hoy en día la meritocracia se va, sobre todo con la ley de fomento del 10%, 20%, yo Esa SCN está quitando. eso da mucha meritocracia. Entonces Chambalá Discos es una forma de poder cerrar el circuito de músico, composición, grabación, plataforma. O sea, es autodicción. Absolutamente. ¿Qué tiene Chambalá ahora en este momento? En este minuto, bueno, tenemos un proyecto que se llama Corrientes, que es una banda punk gótico bien interesante, que es una mujer que lo hace increíble. La banda está ahí como media congelada, porque tenemos problemas pequeños internos, pero al parecer resurge y lo vamos a sacar. Estamos produciendo un disco de Ángelo Guiñez, aquí sentado en esta mesa. Está quedando muy bueno, el disco se llama Tentativamente No Te Preocupes. Es una maravillosa revisión de la música un poquito más setentera, si se puede decir así, no es tan de moda, ¿ya? Tiene tintes de Bela Sebastián, varias cosas que me gustan mucho y son puros instrumentos nuevos. Lo hemos producido con Ángelo. El disco de Rock y los Caminantes. Y próximamente estamos viendo la posibilidad de grabar a Felipe Marín, ex Dion, una banda rockera pesada, pero ahora él está como una
hicieron un poquito más folk, y estamos viendo la posibilidad también de hacer un disco con Johan Bastén, que dentro de todas las 1000 bandas, el bajista de Roque Los Caminantes, que dentro de las 1000 bandas que tiene, yo le dije, dale, haz lo tuyo, y ahí está pensando. Así que yo creo que lo vamos a tener para el próximo año, ese disco. Esta canción se llama Al Revés y habla sobre las convicciones que estamos hablando hace un rato con Iván, que es seguir hacia adelante pase lo que pase, ¿ya? Es que así es la vida, creo yo, es que hay que sentir la convicción de lo que uno hace y no importa todas las barreras que uno tenga que superar, porque yo creo que a la larga, cuando nos cuestan las cosas, la satisfacción posterior es mucho más grande que las barreras que nos ponen, ¿sí? Y la música o el arte, en realidad yo creo que cualquier cosa en la vida implica de mucho sacrificio para que las cosas salgan bien. Yo tengo un hijo y todos los días hay que estar haciéndolo, todos los días, la cuestión no termina nunca, no termina nunca. Entonces, pero el día siguiente se levanta y así es. Y eso es lo mismo que pasa con nuestro trabajo, con nuestro desarrollo personal, es una cosa de día a día. Entonces uno algunas veces por esas mismas barreras uno cree que está al revés, que uno va caminando contra las piedras, como dice la canción. Pero uno de repente se ahoga en un vaso de agua. Bueno, esta canción se llama Al Revés, con un pequeño extracto de todo lo que he caminado lo hice con mis pies. No quise quedarme sentado discutiendo qué hacer. El cuerpo lo llevo cansado, mis sueños saben por qué. Los ojos van agotados de ver a la suerte correr. Bajan rodando las piedras y yo voy subiendo al revés. Ya viviré bajo tierra, no tengo nada que perder. Cargado de tantos recuerdos y tanto por recorrer, quisiera viajar más ligero con un lápiz y un papel. Mentiras me han ayudado, son trampas que ya encontraré. Al final de un atajo por las huellas volveré. Bajan rodando las piedras y yo voy subiendo al revés. Ya viviré bajo tierra, no tengo nada que perder. He renacido muchas veces desde el fondo de estrellas derrotadas, pero hoy voy a morir sin nada más, destinado a ser tierra, destinado a ser incinerado. Veo al perdón descender, ojos muy bien cerrados, lo que oyen
es lo que ven. Tomo el camino al azar, la furia me ayuda a ascender. El cielo se abre paso, ya lo tengo a mis pies. Bajan rodando las piedras y yo voy subiendo al revés. Ya viviré bajo tierra, no tengo nada que perder. Bajan rodando las piedras y yo voy subiendo al revés. Ya viviré bajo tierra, no tengo nada que perder. Ya viviré bajo tierra, no tengo nada que perder. Y hablando de ir contra la corriente, de avanzar contra las piedras, o de ir al revés en el fondo, ir contra la corriente, ¿cuál ha sido el camino que más le ha costado para lograr su sueño? Básicamente el camino artístico, el camino musical. O sea, me imagino que la madre de ustedes en algún momento no le dijeron: hijo, por favor, dedíquese a la música, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que sobrepasar para poder vivir de sus sueños? O para poder ser felices con lo que hacen. Mira, la verdad es que no tengo un sueño con la música. Es simplemente, las canciones son una necesidad para mí. ¿Ya? Lo más difícil siempre ha sido los quiebres de las bandas, quiebres de las relaciones con los músicos, que tú en el fondo te entregas por corazón abierto. Hay mucha influencia, más allá de lo que uno habla, de lo que uno vive con un compañero músico. Se produce un matrimonio y un casamiento muy potente, y cuando eso no es real, las bandas no funcionan. ¿Ya? Creo que lo más difícil es cuando el jueves te tocaba ensayo y te dices ya no hay ensayo con Iván, con Juanito. Eso duele, cuesta retomar la vida sin ese espacio que uno llenaba con tu gente, con tu matrimonio. Entonces, a mi juicio, más allá de lo que es sacar adelante un disco, todo lo otro, es los quiebres con tus compañeros, con un hermano. No sé qué piensas tú. Yo pienso distinto en un punto contigo, pero bueno, una cosa de cada uno. Yo sí tengo pretensiones con la música y tengo la obsesión de ser el mejor disco de pop de Chile. Siempre que logro hacer, siempre trato de hacer el mejor disco. Tengo esa obsesión porque me gusta mucho tocar en vivo, me gusta mucho la camaradería y la amistad que nos forma es una hermandad súper especial, porque pasar varias horas con tipos te hace amigo y no te podías abstraer de sus problemas y ellos de los tuyos, ¿cachai? Entonces igual es amistades, no somos Bon Jovi, ¿cachai? Que se va un tipo y contratan a otro y nadie se da cuenta, porque lo que importa es que es Bon Jovi, ¿cachai? Zambora, no sé, un otro, no sé. Si cambian a meterlo, que sea nadie le importa, ¿cachai? Nosotros no somos así, porque no tenemos ni la riqueza que tienen ellos, y pasamos nuestra historia, también nos nutrimos de nosotros mismos, de nuestras historias personales. En ese sentido, a mí me gusta mucho tocar en vivo, pero me obsesiona más el punto de componer. Pero también yo trabajo composición con amigos. Ese punto me obsesiona más. Entonces, mira, no quiero irme en la profunda, pero a raíz de algunos problemas que tuve en un proyecto hace poco, estoy un poco decepcionado del trabajo en vivo de las bandas, decepcionado también de mí mismo en algún punto, así que estoy un poco más enfocado en la composición. Siempre ha sido en todo caso mi enfoque, mi obsesión personal. Quiero ser el Baccarat chileno, así que no sé, es una obsesión personal, no es por una cosa chilena, les digo al tiro, no me interesa. A mí no me interesa si me escuchan 30 personas. Yo personalmente me siento un triunfador si hago un álbum con 11 canciones, 10 canciones increíbles, que yo considero increíble, no me importa, no me la tumba, bacán. Son
son visiones distintas. En mi casa, en mi familia nadie se opuso a que yo fuera músico. Mi padre quizá un poco, mi madre siempre me apoyó, pero los momentos, claro, más duros son las peleas con amigos, duelen mucho, y cuando tú involucras tu música con tus experiencias personales también es súper duro. En el caso mío, yo soy así, yo escribo sobre lo que yo vivo, y cuando yo tengo un quiebre, he hecho discos que hablan sobre eso y es súper doloroso, porque tú las tienes que tocar durante 3 años después y sigues volviendo a vivir esa experiencia, vivir así, ¿cachai? Eso es así, tiene que ser así, no me estoy quejando, pero es duro. Yo tengo que estar constantemente trabajando con eso, con experiencias malas o buenas que no tengo. Esto se llama La Enfermedad, que habla sobre un problema que tienen ciertas familias cuando no tratan bien lo que es la drogadicción, alcoholismo o situaciones que lo hacen quedar mal frente a la sociedad. Entonces lo esconden bajo la alfombra en vez de encararlo como tal, como una enfermedad. Eso es lo que lo digo muchas veces, ¿no? Dicen. Tratan de ocultar su enfermedad, no quieren desalojarlo de su casa. Lo cierto es que ahora ya no está. Para alguien como tú no es bien visto padecer de una vida sin control. Prefieren esconderte en el 5.º piso y darte en la boca ese balcón. Dios me libre de lo que pasa en sus cabezas. ¿Hasta dónde importa más la reputación? Es la socialité lo que interesa. Sus hermanos aún no saben de qué murió. La enfermedad no tiene edad, oh, te infecta igual. Oh, la enfermedad. Llora desconsolada sin entenderlo. Porque tanta vez supo la verdad. Ahora desolada y sin consuelo, a su hija sola la tendrá que cuidar. No vengo aquí para echarte a ti la culpa, pero hay algo que te tengo que decir. Lo que buscaba dentro de su locura estaba 1.000.000 de años luz de aquí. La enfermedad te infecta igual. Oh, la enfermedad. Oh, es una enfermedad.
Guillermo antes respecto a la identidad cultural. ¿Qué mensaje dejan a todo este cúmulo de bandas emergentes que quiere expresarse, que quiere generar una identidad con la voz de la experiencia, de ya haber recorrido el camino? ¿Cuál es el mensaje que les dejan? Me quedo dando vuelta en la situación del sueño, digo. Me parece que mal entender el concepto o vender por un sueño, ¿cachai? Vender un poco tu identidad. Es decir, afuera hablábamos de que todos en el fondo tratan de irse a México, irse a Argentina, de hacer todas las que tiene el rock o la música en general, pero desviándose de lo más importante, que es hablar sobre nuestras vidas, sobre lo que pasa en la calle, sobre lo que pasa a nuestros amigos. Y a la larga siento de que están componiendo, como hablábamos con Johan, que mucha gente, muchos músicos componen pensando para el público en el momento que lo están haciendo. No están haciéndolo desde el corazón o de lo que le está pasando o haciendo algo más visceral, como lo creo yo debe ser una canción. No siempre, pero creo que la mayoría. Y eso se pierde pensando en 3 pasos más adelante. O sea, tiene una mentalidad ambiciosa. Por lo mismo, creo que ahí es donde la palabra arte ya se pierde. Creo que hay mucho business, en mi opinión, como, no sé, Disney. Iván, ¿cuál es tu mensaje? Son 2. Sí, me robó un poco la palabras. Sí, no tengo mucho que decir, pero sí, tomando un poco lo que dijo él y lo que hablaba él. Perdón, ¿cuál era su nombre? Guillermo, perdón. Bueno, súper interesante lo que él mostró, de hecho. Si no hay autenticidad, no hay nada. Es solo algo pasajero. Tú vas a ver una película, se te olvidó a los 3 meses y ya nadie habló de esa película. Cuando haces una canción que es auténtica y habla de algo, puede quedar en toda tu vida, ¿cachai? Va a quedar ahí. Y la puedes escuchar 100.000 veces hasta que tengáis 100 años, ¿cachai? Pero la clave también es que si vas a hablar de temas sociales, y quiero apuntar un poco al indie que habla muy de hablar de sí mismo, muy de sacar las fiestas y yo quiero salir y soy tan rico y soy tan lindo y toda esa onda, bacán, ¿cachai? Súper bien que se sientan súper bien consigo mismos, pero si quieren hablar de algo real, para que la cosa tenga sentido, conozcan un poco más el mundo, ¿cachai? Porque no pueden hablar de cosas que no conocen. Así que eso, hay que ser auténtico, eso es todo. Nadie es mejor que nadie, pero hay que ser auténtico, eso es todo, ¿cachai? Creo que lo que hemos hecho acá es hablamos temas súper personales, siendo súper auténticos, ¿cachai? No tuvimos ningún tabú entre los dos, afuera vamos a arreglar cuentas, pero no, eso. Yo quiero agradecer la presencia de Eduardo y Iván esta noche en el Circo 056. Antes de entregarle el escenario que nos entreguen los últimos temas, un gran aplauso. Oscar. Qué bueno. Grande Oscar. Se escucha el tren venir, la rueda sobre el río, el sol ya no me alumbra desde aquí, ya ves, soy un prisionero, el tiempo me atrapó. Ahora el tren sigue su rumbo, directo al colombiano. Una vez, si un buen bebé, si un buen muchacho, sin un revólver, pero un tiro le dio un tipo por verlo fallecer, por fallecer. Ahora ese maldito ruido no me para de estremecer. A ver, este es Scotty Moore.
que comen caviar, que beben del buen whisky, coca y algo más. Sabía que vendría, que libre no sé, no seré. Por esa elegante gente, por ellos lo maté. Porque no hay primera, si es segunda no va. A ver qué pasa el segundo solito. Si ellos me soltaran y el tren viene por mí, llegaría lejos, no, ya no pueda oír ese maldito ruido que no me para de seguir. Ya no queda otra salida más que morir aquí. Morir aquí, y ya no queda otra salida más que morir aquí, morir aquí, ya no queda otra salida más que morir aquí. Gracias. No tengo a nadie, no traigo fotos de los que quiero. No tengo casa, yo vivo solo, no tengo sueños. Y mi guitarra será mi almohada, solo no duermo. Esperaré sentado pasando el invierno. Esperaré sentado pasando el invierno. No tengo plata, miro del fondo, no tengo miedo. Lejos del muelle no veo al sol, tampoco a la gente. No corre el viento, la luz del día no aparece. Esperaré sentado pasando el invierno. Esperaré sentado pasando el invierno. No tienen gracia y mi chaqueta está tan rota que no me abraza. No busco a nadie que se apene con mi mirada. No tengo tiempo para huir mis viejas historias. No traigo excusas ni respondo tontas preguntas. No caben dudas que las cosas siempre se acaban.
No tengo tiempo para contar mis propias historias.